su nombre, el ovario, ¿verdad? Entonces va a ser un hipogonadismo. Y arriba, acá te dice que arriba está fallando, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería estar? Alto. Hipergonadotropia, FSH y LH alta. Exacto. Normalmente esta es una, pues, menopausia precoz, así. Entonces, la primera sería la C. Ya. Y el síndrome de Kalman más bien es un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Por falta de migración de células al bulbo olfatorio. Son pacientes que cursan con anosmia. Entonces, este es un clásico ejemplo. Y si acá, por ejemplo, les cambian y les ponen Turner, ¿el Turner cómo es? ¿Es hipergonadotrófico o hipogonadotrófico? Hiper. Hipergonadotrófico, ¿no? Klinefelter también es hipogonadismo, pero hiper o hipo. Sí. Ya. Sí. Señale verdadero o falso según corresponda. El octreotide es un análogo de dopamina. ¿Para qué lo usamos? Ya, bueno, luego, ¿Prolactinoma? no, cabergolina es para el prolactinoma. Sí, sí, sí. Ajá, el octreotide es un análogo, pero ahí también, ¿no? El octreotide no es un análogo de dopamina. ¿Qué es el octreotide? De la somatostatina. Somatostatina. Entonces ahí no, falso, ya. Sin leer más, ¿no? Ya, entonces acá falso le poníamos. Porque en curso decía, ¿cuál es el tratamiento de elección para pacientes con acromegalia? No es de elección. Normalmente primero es cirugía y luego es octreotide. Aunque dice acá, no tributarios de manejo quirúrgico. Siempre se intenta, ¿no? Siempre se intenta. Al menos que la cirugía, pues, el paciente no quiera, podríamos dar octreotide. Pero no es un análogo de dopamina, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso ya? Entonces falso está, falso. Y ya, la adrenalitis autoinmune. ¿Qué es adrenalitis? ¿Inflamación de qué glándula? De la corteza. De la glándula suprarrenal, ¿no? Es la Vale. causa más común de insuficiencia adrenal primaria. ¿De qué enfermedad me está hablando acá? Adrenalitis autoinmune. Solo les ha cambiado de nombre. De Addison. Addison, ¿no? Es la causa más común de insuficiencia primaria. En Estados Unidos, ¿no? En Perú es TB. En este encontramos anticuerpos contra la 19 hidroxilasa. No, ¿verdad? Entonces, Es uno contra la 21. es contra la 21, ¿no? No es la causa más común y no es la enzima. Entonces, falsazo, por todos lados falso. Ya, en la insuficiencia adrenal secundaria, los valores de DEA se encuentran normales. No, Ya, este es secundaria, ¿no? ¿Dónde está el daño? Secundaria, ¿dónde está el daño? Arriba, central. Central, ¿verdad? Los valores de DEA se encuentran normales. No, normalmente se encuentran están bajos. bajos. Sí, pero el que hace más clínica es la mujer, ¿no? Porque el varón, como tiene testículo, el DEAS es un andrógeno. Entonces, normalmente la que se le va a ir los vellitos así va a ser la mujer. Pero en el varón normalmente no va a dar síntomas porque tienen buena fuente, ¿no? Que en este caso van a ser la testosterona, los testículos. Ya, entonces también falso también. En la enfermedad de Cushing, el control de retroalimentación negativa de ACTH se establece a un nivel más alto de lo normal. ¿Qué es enfermedad de Cushing? ¿Dónde es el problema? Enfermedad En la hipófisis. en la hipófisis, ¿no? Entonces el control de la retroalimentación negativa se establece a un nivel más alto. En otras palabras, está diciendo el ACTH está alto en la enfermedad de Cushing. Falso. ¿Cómo está en la enfermedad de Cushing? El ACTH va a estar bajo. ¿Sí? ¿Qué es enfermedad de Cushing? ¿Mucho qué? Mucho cortisol, Sí, ¿verdad? sí, sí, va a estar alto. Ay. ACTH va a estar alto. Va a estar alto, ¿verdad? Sí. Dice, porque los niveles de cortisol se suprimen por altas dosis de dexametasona. Ah, ya. La enfermedad de Cushing no es Cushing exógeno. El Cushing exógeno es otra causa, ¿no? Acá el cuerpo está produciendo mucha ACTH, eso va a producir mucho cortisol, ¿no? Entonces, esta también sería falso. Todas son falsas. ¿Sí? ¿Se entendió lo del Cushing? ¿Se entendió, chicos, lo del Cushing? Sí, doctor. Sí, pero Ya. Paciente, 43 años, acude por pérdida de peso en los últimos 6 meses.
Ya, 43 años, pérdida de peso, ¿qué pueden estar pensando? Endocrinopatía. Addison, ¿no? Un Addison, ¿no? Con antecedente de vitiligo, ya algo autoinmune, se suma para el Addison. Actualmente controlado. Antecedente familiar de diabetes madre, refiere cursar con malestar general, diarrea y algunos episodios de desvanecimiento. Hipotensa, no tremor, manchas hipercrómicas en piel, eh, mucosa hiperpigmentada, tejido celular subcutáneo, no bocio, no acrocordones, glucosa 58, ya, diagnóstico, chico, cantado. La insuficiencia suprarrenal primaria. Ajá, Insuficiencia suprarrenal. entre paréntesis, Addison. ¿Por qué pensaría en Addison y no en tuberculosis? Por el vitiligio. Por la hipotensión, No, no, hay una hiperpigmentación. no, pero la TB también puede hacer todo eso. Por Pero, la por el déficit de cortisol. pero ambos, tanto el Addison como la TB, los dos hacen igual, hacen hipotensión, hacen desvanecimiento, hacen manchas hipercrómicas en mucosas y en piel. ¿Por qué? Por ahí lo han dicho. Adriel creo Por que el lo escuché. vitiligio, doctora. Vitiligio. Que es autoinmune. Porque es autoinmune, ¿verdad? En cambio, la TB no es autoinmune. Ya, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Bueno, si me ponen insuficiencia renal, Addison, esa sería la respuesta correcta, ¿no? Menciona 3 causas de hipertensión secundaria de enfermedades endocrinológicas. ¿Cuáles, chicos? Síndrome de Cushing. Ya, Cushing, Feocromocitoma. feocromocitoma, Tuberculosis adrenal. tuberculosis. Hiperaldosteronismo. Pero la tuberculosis más bien causa hipotensión, ¿ah? Tuberculosis adrenal causa hipotensión. Ahí acá han visto el casito. Esto es Addison porque me manda vitiligo, pero podría ser, si acá no hay vitiligo, podría pensar en una TB. Ya. Diabetes también es otra causa, más frecuente del octólogo que han dicho. Pero otras 2 causas más. La acromegalia. Ya, acromegalia, hipohipertiroidismo también, acuérdense que causan también hipertensión. Una sistólica, otra diastólica, ¿no? Ya, yo voy a poner 10 causas. Ya. Indique cuál es la opción incorrecta. Ya, entonces, incorrecta, ¿no? El metirapone, la mifepristona y pasirriótido son alternativas del tratamiento médico junto al ketoconazol en el síndrome de Cushing. ¿Verdadero o falso? Pero a ver, Verdadero, ¿no? Se puede sospechar un hipopituitarismo en una paciente menopáusica cuando se encuentran valores de hormona folículo estimulante bajos. ¿Cómo debería estar el FSH y el LH en una menopáusica? elevados. Está elevado. Elevados. Si están bajitos, sí puedo sospechar un hipopituitarismo, algo está pasando arriba, ¿no? Eso es más o menos lo que vemos en el Sheehan. Entonces, eso también es verdadero, ¿no? Los pacientes con diagnósticos de feocromocitoma necesitan medicación prequirúrgica con bloqueo beta adrenérgico 10 a 14 días antes, con posterior bloqueo alfa adrenérgico antes de la cirugía. Es que feocromocitoma no estaba dentro de los temas, pero eso también es verdadero. Normalmente el feocromocitoma, como es una hipertensión secundaria, hay que bloquearlo con, bueno, no, con beta, no, es bueno, bloquea beta adrenérgicos y posteriormente con alfa adrenérgico antes de la cirugía. O sea, hay que bloquear los dos porque el feocromocitoma, ¿a qué se debe? ¿Exceso de qué? De cortisol. Feocromocitoma, exceso de, eso es Cushing. Catecolaminas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero mandarlo a cirugía, ¿qué tengo que bloquear? Las catecolaminas, adrenérgico y noradrenérgico, ¿no? Justo eso más o menos, si querría interpretarlo por ahí, ¿no? La agenesia mulleriana, el síndrome de ovario poliquístico y el síndrome de ilegible
Son causas de amenorrea primaria. El síndrome de ovario poliquístico causa amenorrea primaria. ¿Sí? No, doctora. No, ¿verdad? Entonces es la falsa, ¿no? Sí. Ya, está bien. Entonces la D era la respuesta. Bueno, si sabían algo de feocromocitoma iban a sacar la alternativa. Pero bueno, el AD sí está recontra falsa, ¿no? No es causa de amenorrea primaria. Hacen oligomenorrea, amenorrea secundaria, pero no son causa de amenorrea primaria. Ya, entonces en pacientes con hipopituitarismo total, al reemplazar hormona debe hacerse en el siguiente orden. ¿En qué orden? ACTH. TSH, FSH, LH y hormona de crecimiento. GH, ¿no? Marque según corresponda. Ya, la prolactina es una hormona polipeptídica que se produce en la adenohipófisis y tiene como función la producción de leche. Falso. Es en la neurohipófisis. No, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Perdón, sí está bien. Es en la neurohipófisis. Ya, verdadero. Entonces son los A, B y D, ¿no? Entonces la C ya tachen. Siempre cuando hagan sus exámenes, si es que ya están seguros de una respuesta, y pues la C ya debe estar, porque así no sepan la respuesta, la segunda vuelta ya no deberían dudar en eso, ¿no? La diabetes insípida gestacional se da en el tercer trimestre por aumento de la vasopresinasa, que degrada la hormona antidiurética materna. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces ya tenemos dos verdaderos, nos queda la B y la D. La paratormonda aumenta la reabsorción tubular de calcio y la síntesis duodenal de vitamina D activa. Aumenta la absorción, la paratormona de calcio. Mm, Es falso, doctora, ¿Por qué? porque la vitamina D se activa, mejor dicho, Bien. se sintetiza en el riñón. O sea, se activa en el riñón, ¿no? Ajá, Sí, sí está bien, hasta la parte de aumenta la síntesis de, bueno, aumenta la absorción en el duodeno de vitamina D, verdadero, pero activa no, más bien absorbe la inactiva para activarla en el riñón, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí, bueno, si es que ya estaban seguros, era la D, ¿no? Porque los pacientes con calcio sérico mayor de 14 se debe suspender de causas neoplásicas, es verdadero. Entonces, la respuesta era la D. Ya, complete las siguientes afirmaciones. La se produce en cantidades equimolares a la vasopresina y por eso pigmenta el Addison. ¿Cómo se llama? copeptina. Aceptina. Me estoy confundiendo con ACTH. Sí, pensé, había leído como ACTH. Siempre si acá le cambiamos, si la se produce en cantidades equimolares al ACTH, queda marcado. ¿Se acuerdan que cuando se va a producir la ACTH, se produce una molécula grande que se llama la propiomelanocortina? Sí, cierto. Acá sale la ACTH y de acá sale la alfa FSH, ¿no? Que es la que pigmenta al paciente con Addison o con tuberculosis de la glándula suprarrenal. Pero acá está bien, copeptina. La copeptina se produce en cantidades equimolares a la vasopresina. El paciente diabético está controlado cuando el valor de glicemia en ayunas se encuentra en aproximadamente Menos de 130. menos de 130, ¿no? Esa es su meta. La puede generar prolongación del segmento QT en el electrocardiograma. ¿La qué? Hipocalcemia. La hipocalcemia, ¿no? La causa más común de síndrome de Cushing es Uso crónico de glucocorticoides. más que el uso crónico es el consumo, el exógeno, ¿no? Consumo exógeno de glucocorticoides, porque es muy idiosincrático. Hay pacientes que usan una semana y hacen Cushing, hay unos pacientes que usan años y no hacen Cushing, entonces más es el uso de corticoides. Pero sí, está bien, es el consumo exógeno de corticoides.
¿Ya? Mencione cuál de los siguientes no corresponde a las manifestaciones del hiperparatiroidismo primario. Ya, entonces, hiperparatiroidismo primario, ¿cómo está la PTH? ¿Cómo está la PTH, chicos? PTH alta, ¿verdad? No puedo dibujar. Ya, la PTH está alta. ¿Y cómo está el calcio? Alto también. Alto, ¿verdad? ¿Y de dónde está sacando calcio la PTH? El hueso. Del hueso, ¿verdad? Entonces, el paciente va a estar con osteoporosis. Entonces, la de acá es verdadera. Osteoporosis verdadera. Úlcera péptica puede producir. También puede producir. El hiperparadismo primario causa úlcera péptica. Nefrocalcinosis o calcios. Sí, también. Bien, ¿no? Cálculos renales. Osteitis Nefrolitiasis. o nefrolitiasis. Osteitis fibrosa quística. Sí. También verdadero, ¿no? Lo que no produce es hipotensión. No, no produce hipotensión. Más bien, como a veces daña el riñón, más bien hacen hipertensión. Ya, entonces, ¿cuál siguiente no corresponde? Es la hipotensión arterial. Quizás acá los iba a confundir de Addison, ¿no? Pero no tiene nada que ver la hipotensión arterial. Paciente mujer de 30 años sin deseo gestacional acude por cursar con amenorrea, lesiones de acné en rostro, cuello, dificultad para dormir, niega antecedentes personales ni familiares. Refiere a amenorrea de aproximadamente 6 meses. Al examen, 80 kilos, talla 1,72, acrocordones, lesiones comedogénicas, brazos, cuello, rostro, no bocio, hipertricosis, embozo y restos sin particulares. Exámenes auxiliares, prolactina, bajo, FSH 10, LH 22, acá ya van viendo. Hasta ahí, ¿qué están pensando? Hasta ahí, ¿qué diagnóstico están pensando? Amenorrea con acné, hipertricosis. Una hiperprolactinemia. Prolactinoma. Ah, no. Puedes estar pensando en SOP o hiperplasia suprarrenal congénita, forma no clásica virilizante, ¿sí o no? Entonces, por ahí podrían pensar eso. ¿Qué es lo que los diferencia? Es que la parte virilizante, DEAS, o sea, el andrógeno va a estar muy alto. Pero bueno, en este caso yo creo que más lo estaba enfocando como el SOMP, porque hay disociación LH-FSH, ¿no? Resistencia a la insulina también hay clínica. Resistencia a la insulina, entonces acrocordones, por ahí, pero sí, entre los dos tendrían que dudar su diagnóstico, ¿no? ¿Qué hubiese cambiado acá mucho? Que esto hubiese estado al revés, o sea, LH bajito y FSH alto, y acá me hubiese puesto DEAS, ¿no? DEAS elevado. Ahí sí estoy, cuando les dice DEAS, DEAS viene de la glándula suprarrenal, entonces eso sí o sí tiene que ver con, no con andrógenos producidos en el ovario, sino con andrógenos producidos en la glándula suprarrenal, y eso sí es hiperplasia suprarrenal congénita, forma no clásica virilizante, ¿no? Pero acá no, acá está un SOMP, ¿no? O SOP. Ya, marque la opción incorrecta. El síndrome de Sheehan se puede encontrar hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia. ¿Verdadero o falso? Ya, entonces, hiponatremia sí, ¿no? Ya, quizás hipocalcemia. No sé, doctora, ya, puntito le dejamos. El cortisol aumenta la gluconeogénesis, estimula la eritropoyesis y aumenta la lipólisis. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una contrarreguladora de la insulina, ¿verdad? Entonces va a ser todo lo contrario de la insulina. Si la insulina eh, pues aumenta de peso, o sea, es anabólica, o sea, el exceso de insulina va a ser anabólica, más bien el cortisol va a ser catabólica, ¿no? Entonces sí aumenta la lipólisis, estimula la eritropoyesis y sí produce gluconeogénesis, ¿no? La hormona FSH estimula la espermatogénesis en el varón.
¿Dónde actúa la FSH? En el varón. ¿A nivel de qué células? Leydig o Sertoli. Ya tienen que repasar, ¿ah? Ya. En las de Sertoli. Claro, en las de Sertoli, ¿no? El cateterismo de senos cavernosos nos permite diferenciar entre enfermedad de Cushing y Cushing exógeno verdadero. Ya. Yo creo que si ustedes estudian bien hipopituitarismo, debieron marcar esto ya. ¿Por qué? Porque el síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo, ¿no? O produce una insuficiencia suprarrenal secundaria a nivel central, y eso más bien produce hipercalcemia, no hipocalcemia. Entonces acá nomás este era el falso, ¿no? Y todo lo demás, ya si dudaban así, eh, pues hubiesen, yo creo que respondió bien esta, ¿no? Porque este, sí, el otro no sé el resto, pero si estás seguro de cómo es el hipopituitarismo, entonces tienes que responder seguro la A. ¿Ya? Sí, está bien. FSH creo que es en Leiden, no es en Sertoli. Entonces, hipopituitarismo sí o sí tienen que estudiar. Síndrome de Sheehan es una de las causas más frecuentes de hipopituitarismo en Perú, ¿no? Sí, está bien esta pregunta. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Varón, 42 años, niega antecedentes familiares, acude por cursar cefalea crónica desde hace 8 meses, náuseas y disminución de la visión. Ya hasta ahí que están pensando. Sí, un tumor Un tumor, ¿no? central. Central. Entonces, peso 64, talla 1,83 m, un poquito bajo de peso, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, pupilas fotorreactivas, impresión a disminución del campo visual por confrontación, ¿no? O sea, le han visto y parece que no mira bien. No nistagmo, restos sin particulares. Glucosa 99, no hay hipoglicemia. Prolactina está en 198. Testosterona está bajito. Normalmente en varón es más de 3, 4. TSH en 1,2, T4 libre 0,81. Ya, y la pregunta es que, ¿hasta acá qué diagnóstico tienen antes de pedir exámenes? Hipopituitarismo. Un macroadenoma. Mm, Ya, ¿por qué macroadenoma? ¿Y por qué no hiperprolactinemia? Un prolactinoma. Ya, un prolactinoma más parece, ¿no? Puede ser también un macroprolactinoma porque hay alteraciones ya de la disminución del campo visual. Por ahí podríamos sospechar, ¿no? Pero igual eso, el macro, micro, lo que nos da va a ser la resonancia con la medida, ¿no? Porque más de 1 centímetro y es macro. Pero acá tienen cuántos ejes ya afectados. O sea, ya bueno, puede ser una hiperprolactinemia, descartar un prolactinoma, pero también tiene hipopituitarismo, con ejes afectados, hipopituitarismo gonadal e hipotiroidismo central o secundario, porque el TSH está normal y el T4 libre está bajo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y ahí, entonces, ¿qué exámenes le pedirían al paciente? Resonancia Una magnética. resonancia. Resonancia magnética, ¿no? 2 dice, uno más que le pedirían. ¿Y por qué? Yo le pediría como 5 exámenes, pero 2 nomás. Y una resonancia, no se acuerdan, siempre resonancia magnética de hipófisis con contraste. Porque resonancia, ¿dónde? Del tórax. No, no. Entonces siempre tiene que completar completo si es que quieren que esté bien, ¿no? Resonancia magnética, ya protocolo hipófisis, aunque se le ponen con contraste. ¿Y qué más le pediría? Bueno, yo le pediría también una campimetría, ¿no? Para ver un compromiso de lesión del nervio óptico. Campimetría es uno que te hacen, no sé si han visto en oftalmología, así que te hacen puntitos, puntitos, en la mitad del, del campo visual queda marcado lo que no ves.
Una campimetría sería bueno, y cortisol también, ¿no? Porque ¿cuál es el eje que más nos importa en cualquier tumor hipoficiario? Es el cortisol. Doctora, pero no está con hipotensión, hipoglicemia, pero ¿qué tal está afectado? Y el paciente, no sé, está elevando porque está medio bajito de peso, ¿no? Si el cortisol está a menos de 5, ya tenemos el diagnóstico, pero si está más de 18, pues descartamos, ¿no? Ese eje está normalito. Pero sí, yo creo que una resonancia, un cortisol y una campimetría por ahí, ¿no? Ya, ¿sí? ¿Todo claro ahí? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ya, ya, marque la respuesta correcta. ¿Qué es el efecto gancho? Efecto de laboratorio para medir Para medir cuál. prolactina. Prolactina, ¿no? ¿Y produce falso negativo o falso positivo? Falso Todos de negativo. falsos negativos. Y ahí nomás, verdadero. Ya no leemos el resto. No sé, hay que leer. El síndrome poliglandular tipo 1 se caracteriza por insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo y diabetes mellitus tipo 1. Falso. ¿Por qué se característica el síndrome poliglandular tipo 1? Insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo y candidiasis. Candidiasis, ¿no? Bucal. Entonces, sí, diabetes tipo 1 está más con el tipo glandular tipo 2. Si estaban seguros que era el efecto gancho, ahí nomás cerraban, porque si no, las demás les podían hacer dudar, ¿no? Ya, ante la sospecha de feocromocitoma se debe dosar metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas. Y ahí también es metanefrinas totales, no fraccionadas. Tenían que saber el efecto gancho, para que no duden en el resto. En la zona reticular de la corteza de la glándula adrenal se producen andrógenos. Aunque esa también está buena, o está mal. ¿Qué se produce? ¿Qué zonas tiene la corteza de la glándula suprarrenal? La glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Y en la reticular qué se produce? ¿No son Andrógenos. estrógenos? Andrógenos, ¿no? Estrógenos. Esa también estaría correcta. El efecto gancho puede generar falsos negativos en los casos de hiperprolactinemia. También es verdadera. Ya bueno, acá yo veo dos verdaderas. Ya las demás sí no, están medio rebuscadas también, ¿no? Produce andrógenos, las renales producen andrógenos. ¿Está bien? Corteza, ¿no? Está bien, corteza. Porque en la médula, ¿qué se producen? Porque qué tal les cambian, ¿no? En la zona Catecolaminas. catecolaminas, ¿no? Entonces siempre hay que leer bien, pero está bien, yo lo veo bien. Ya, bueno, hay dos correctas. Estas validaron las dos. Ya, paciente mujer, 33 años, con antecedente de hipertensión arterial, pero lean bien, no va a ser que ahora le pongan médula y ustedes digan, no, la otra me ha hecho verdadero y no, es corteza, no es médula, ¿ya? Paciente mujer de 33 años con antecedente de hipertensión arterial desde hace 2 años, acude por cursar con aumento de adiposidad a nivel abdominal. Ya, hipertensión arterial, 33 años, ¿parece normal? No. No, ¿verdad? No. Con adiposidad a nivel abdominal y no en brazos, piernas, ¿qué te estaba diciendo hasta acá? Síndrome de Cushing. Cushing, Cushing. crecimiento de tumoración cervical, aparición de petequias, dolor muscular en hombros y caderas, ansiedad y menstruaciones irregulares, ¿no? Cushing. Diagnóstico, un Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing, a descartar, exógeno, que es la principal causa, ¿no? Ya, en el caso anterior mencione 2 exámenes auxiliares específicos que le solicitaría para apoyar su diagnóstico inicial. ¿Qué le solicitaría? Cortisol. Cortisol. Cortisol matinal a las 8 a.m. Ya, pero cortisol libre en orina de 24 horas y También puede ser medir ACTH. más La abajo. prueba de suspensión con dexametasona puede ser. Sí, DEXA 1, ¿no? O test de nuggets también se llama. Nuggets como las nuggets que comen.
Ya, pero sí, eso es antes de la ACTH. O sea, primero tenemos que hacer el tamizaje. ¿Recuerdan? Les dije, hay pruebas de tamizaje para sospechar. Porque qué tal el paciente miente así y ha estado tomando corticoides, en los test de tamizaje va a salir negativo, se va a alterar todo. Y ahí tenemos el cortisol nocturno, tenemos el cortisol libre en 24 horas, el nugget de 1 miligramo, o sea, prueba de dexametasona con 1 miligramo. También tenemos el cortisol de cabello, ya hay más pruebitas que se pueden hacer, ¿ya? Pero este es lo que les está preguntando acá, ¿no? Las pruebas de tamizaje. ACTH solo me ayuda a determinar si está arriba o abajo el problema, nada más. ¿Sí? ¿Está claro? 17. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Mujer de 41 años con antecedente familiar de hipotiroidismo. Madre, hipotiroidismo madre, ¿no? Acude por presentar palpitaciones, pérdida de peso de aproximadamente 6 kilos, insomnio, sudoración. Hasta ahí que están pensando. Baja de peso, sudoración, palpitación. Un hipertiroidismo. Hipertiroidismo, ¿no? Se evidencia, o sea, ¿qué tal le preguntamos hipertiroidismo? Ya se evidencia un bocio grado 2 no doloroso, tremor distal, taquicardia, proptosis de ambos ojos con leve edema palpebral, ¿no? TSH suprimido, T4 alta, hipertiroidismo primario y secundario. Primario. Primario, ¿no? Hemoglobina en 10, está con anemia, leucocitos 2500, segmentado 950, TGO. ¿Segmentados está bien o está bajo, alto? ¿Cómo está? Bajo. Está abajo. Está bajo, Hay una neutropenia. hay una neutropenia. Y creatinina 0.6. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Tiroidectomía. Antitiroideo. ¿Por qué no antitiroideos? Es que los antitiroides van a ser más granulocitosis. Podrían causar agranulocitosis, ¿no? No es buena candidata para antitiroideos. Ya está bien. Levotiroxina no. Yodo 131 no podemos dar en una paciente descompensada. Se pone el yodo cuando el paciente está compensadita. Yo creo que también sería tiroidectomía. Creo que la pregunta se coló por ahí del tema anterior. Marque lo incorrecto. Ante la sospecha de acromegalia se debe solicitar el factor similar insulina tipo 1, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Lo incorrecto, ¿no? En la insuficiencia adrenal primaria suele haber hipercalemia, Verdadero. verdadero, ¿no? El criterio, más bien hay hiponatremia, hipercalemia. El criterio ecográfico del síndrome de ovario poliquístico es el hallazgo de ovario de más de 10 cc, de volumen y presencia de 12 o más folículos periféricos entre 2 a 9 milímetros. Bueno, supongamos, ¿no? Por ejemplo, el volumen normalmente, a ver, algunas guías dicen 15, otras dicen 20, muy poquitas dicen 10. 10 me parece muy poco el volumen. Pero sería controversial esta alternativa, ¿ya? Pero busquemos la más incorrecta, si no. Entonces, puntito ahí, ¿no? Ya. Ante el hallazgo de una masa suprarrenal debemos descartar la posibilidad de feocromocitoma, hiperaldosteronismo e insuficiencia suprarrenal verdadero. Entonces, la respuesta acá quedaría la C. Porque si ustedes revisan el PPT, no está como criterio un volumen más de 10 cc. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando hay una masa en la glándula suprarrenal hay que descartar que no sea feocromocitoma. Doctora, pero no tiene hipertensión. No todos los feocromocitomas hacen hipertensión. A veces hacen hipertensión media silentes, así. Hiperaldosteronismo es enfermedad de COM. También causa hipertensión hipocalémica. No todos cursan con presiones así descompensadas cuando el tumor ya a veces ya es un poquito grande. Ah, pero espera, acá creo que no he leído bien. Ante un hallazgo de masa suprarrenal debemos descartar feocromocitoma, hiperamia e insuficiencia adrenal. También podría ser, sí está bien, esa también está correcta. ¿Por qué? Porque si hay un tumor puede ser que se haya destruido la glándula suprarrenal, ¿verdad? Y esté causando insuficiencia suprarrenal. Yo me quedaría con la C, porque este criterio de ovarios más de 10 cc va a depender de qué guía revisemos. ¿Sí? ¿Está claro la 19? Sí, doctora. Ya. Complete lo siguiente. 2 diagnósticos diferenciales de feocromocitoma.
De arriba está la respuesta. Hiperaldosteronismo y... O sea, en otras palabras, diciendo dos causas de hipertensión arterial, ¿no? ¿Cuál podría ser otra causa? Diabetes. Ya, diabetes, ya podría considerar diabetes, ¿no? A ver las respuestas para Hipertiroidismo. hipertiroidismo también. O sea, pues estamos viendo hipertensiones endocrinas, ¿no? El examen gol estándar de acromegalia es el gol estándar. ¿No es el test oral de la insulina? No, ¿O el test de... Desde del factor y test, similar a la insulina, tipo 1. el IGF-1 no. es El el test oral de la glucosa? Ajá, el test de Sí. sobrecarga oral a glucosa, ¿no? Porque normalmente cuando yo les doy sobrecarga de glucosa, lo que espero es que la hormona de crecimiento baje. Entonces, como esa acromegalia no va a bajar, entonces ahí hago mi diagnóstico, ¿no? Ese es el gol estándar. El IGF-1 es el primer diagnóstico el primer examen que tomamos, pero no es el gol estándar, porque a veces puede salir alterado. ¿Ya? Sí, doctor. La prueba de Miller se interrumpe cuando voy a ver qué es el test de Miller. Tampoco me acuerdo. Dice que es de restricción hídrica, doctora. Ya, el test de restricción hídrica, ¿para qué lo utilizamos? Para diabetes insípida. Ya, ¿y cuándo lo interrumpimos? Ahí había que saber el otro nombre. Cuando hay Dice que una... pérdida de peso corporal, signos de deshidratación. Hipotensión también, ¿no? Cuando baja la presión, si el paciente ya se está descompensando, porque recuerden que es una diabetes insípida, entonces vamos a estar con osmolaridad más bien alta, hiponatremia, podría convulsionar, ¿no? Pero el peso, la frecuencia cardíaca son criterios de suspender el test de restricción hídrica. Ya, mencione dos signos de hipocalcemia. Signos, ¿ah? Signa de Trousseau y de Chostek. Ah, exacto. Ah, hay que aprender a escribir Chebostetruso. Porque a veces lo decimos y luego lo escribimos mal. Ya. Y bueno, y este es el del 2025, dos, todos esos exámenes están fresquitos, ¿ah? Ya, mujer es en 5 años con PTH alta, calcio bajo y fósforo alto. Diagnóstico. ¿Qué diagnóstico, chicos? O sea, si quieren ponerlo ya algo general, sería un hiperparatiroidismo, primario o secundario. Secundario. Secundario, ¿no? Al Secundario. calcio bajo. Ya, entonces, si quieren sería más fino, sería hiperparatiroidismo secundario, a descartar falla renal, deficiencia de vitamina D, o sea, ya, les entiendo ahí, que no tienen más datos. El fósforo alto también pues va con falla renal, ¿no? Pero también fósforo alto, normal alto, podría estar con hipovitaminosis por D. Pero que me pongan hipoparatiroidismo secundario, ya está bien. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Sí. Sí, Ya. doctor. Si acá les cambian y les ponen calcio alto y fósforo bajo, diagnóstico. Hiperparatiroidismo primario. Exacto. Ya en el caso anterior, ¿qué examen auxiliar solicitaría para esclarecer el diagnóstico? Ahí les expliqué. Creatinina. Creatinina, ¿verdad? La causa más frecuente es pues falla renal, ¿no? Lo demás era para confundirlos, para confundir. Ya mujer 45 años que acude por parestesias dolorosas, mioclonías, estridor laringio, truzó espontáneo, antecedentes. Ya, truzó espontáneo, ¿de qué estamos hablando? Hipocalcemia. Hipocalcemia.
Ya, ¿no? Antecedente de cirugía de carcinoma tiroideo hace una semana. Ya, ¿qué quiere decir? Que no tiene paratiroides. Que el cáncer probablemente fue muy agresivo y que sacaron, ¿no? Tiroides y paratiroides. ¿Cuál es el tratamiento? Gluconato de Gluconato de calcio. calcio. Gluconato de calcio, ¿verdad? Porque el citrato de calcio, todo esto es vía oral. El paciente está con estridor laríngeo, no va a poder ni pasar una pastilla. Ya, entonces gluconato de calcio endovenoso. Ya, la respuesta es la B. Doctora, que hay que proteger vía aérea. No, primero gluconato de calcio. Ya. 4. ¿Sí se entiende? ¿Está bien? No voy a poner intubación endotraqueal. En un paciente con potomanía, encontramos al final de una prueba de deprivación de agua o test de Miller. ¿Qué vamos a encontrar? H de alta. La A. Ya, ¿por qué no No, baja Ya sería baja, doctora. o baja? Ya, este es un paciente que le estamos quitando el agua, ¿no? Pero él no tiene alteración de su de su hipotálamo. Entonces va a estar normal. Claro que normal sería, ¿no? Normal, porque va a concentrar bien, todo va a estar normal. ¿Ya? ¿Sí se entiende? En cambio, por ejemplo, si le ponen diabetes insípida y le ponemos a deprivación de agua, ¿cómo va a estar su hormona antidiurética? Diabetes insípida central, Baja. baja, ¿verdad? Y tenemos una diabetes insípida nefrogénica Diurética alta. alta, ¿no? Botomanía solo es que a un paciente que le gusta tomar agua, le quitamos el agua y su ADH se va a regularizar. Probablemente cuando está tomando mucha agua, su antidiurética pues está bajita, pero luego ya se regulariza. ¿Ya? Sí se entendió eso, ¿no? Sí, doctora. Ya, en el síndrome de Cushing exógeno encontramos lo siguiente. Márquelo correcto. Ya, Cushing exógeno. Está tomando mucho corticoides. ACTH alta. ¿O cómo está la va a ACTH? ser bajo. Tiene que estar bajo, ¿verdad? Porque tanto corticoides se va a suprimir el ACTH. Hipertrofia suprarrenal. Hipertrofia. No, 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 más bien No. creo que hipotrofia. no. Más bien se va a comenzar a encoger también su glándula suprarrenal porque sí ya tiene cortisol exógeno. ¿Ya? Hipotensión arterial. No, No, puede más ser bien hipertensión. hipertensión, ¿no? Al menos que acá diga y se le suspende, ¿no? Si se le suspende, estaríamos hablando de insuficiencia suprarrenal terciaria por consumo excesivo de corticoides, ahí podría ser, pero acá no, te está hablando de un Cushing exógeno que está consumiendo. Ya, corticotropos hipotróficos. ¿Qué son los corticotropos? estirpe de las. ¿Estirpes de qué? Los corticotropos es el ACTH, o sea, el ACRH, mejor dicho. O sea, es el que está más arribita del ACTH. Pero van a estar hipotróficos. ¿Por qué? Porque el corticoide exógeno los está volviendo pequeñitos, porque lo está suprimiendo el eje central. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, Ya, relación de ACTH seno petroso inferior y ACTH periférico menor a 1. No, eso es lo que están hablando ahí de cateterismo de senos petrosos, pero eso ¿dónde lo hacíamos? En enfermedad de Cushing, no lo hacemos en Cushing exógeno. Y ese es el valor que se encuentra en enfermedad de Cushing, no en Cushing exógeno. ¿Ya? Entonces acá la respuesta era la D. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Esto se entiende? Sí, doctora. Ya, espérame un rato a buscar mi cargador.
Ya. Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctora. Ya. ¿Sí se entiende esta pregunta? Ya, sí. Ya. Mujer 35 años con infertilidad primaria, asintomática. ¿Qué quiere decir primaria, infertilidad primaria? Que se encuentra a nivel ¿De dónde? de los ovarios. No, infertilidad primaria quiere decir que nunca ha tenido un hijo. Infertilidad secundaria quiere decir que ya tuvo y ahora no puede volver a tener hijos. Sí, acá a veces confunden, ¿no? Porque yo aprendí primario, secundario, no. Acá es infertilidad primaria, es que nunca tuvo hijos. Secundaria es que ya tuvo y ahora no quiere tener otro y ya no puede, ¿no? ¿Ya? Asintomática, que en una prueba de fertilidad le encuentran prolactina en 38, está un poquito más alto. ¿Cuál es el siguiente paso en el plan diagnóstico? ¿Es un prolactinoma? ¿Es un ¿No? prolactinoma, chicos? No, debe ser más de 200. O más de 100, ¿no? Más de 100 ya voy sospechando ya. 200 ya es macro prolactinoma, pero más de 100 voy sospechando. Acá puede ser estrés, anticonceptivos, metoclopramida, fármacos, está estresada, risperidona, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Silla turca? No. Resonancia tampoco. Repetir prolactina, ya yo le pondría puntito. Y indagar sobre uso de psicofármacos, mejor, ¿no? Sí. Quitar TSH-T4, no, nada que ver. Indagar sobre uso de psicofármacos, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Yo, o sea, por ejemplo, si no hay esta alternativa, les hubiese podido solicitar un pool de prolactina, hubiese preferido eso, ¿no? Un pool de prolactina para corroborar si realmente es esto o está. Ya. Recién nacido con genitales ambiguos. El primer paso en el manejo de este paciente será pedir genitales ambiguos. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tenemos que determinar? El cariotipo. La guía dice eso. Hay que determinar cariotipo. ¿Por qué acá electrolitos séricos? ¿Qué es lo que podrían pensar acá en electrolitos séricos? ¿Cuál es la causa más frecuente de una niña con genitales mayores masculinos? La hiperplasia suprarrenal congénita. Ya, esa es la principal causa de genitales ambiguos. Entonces, ellos cursan con perdedora de sal. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer hiponatremia, hipoglicemia, hipotensión. Pero la guía dice, no, primero definamos que es hombre o mujer, ¿no? Primero su cariotipo. Luego ya completamos todos los exámenes que se necesiten. Varón de 48 años que usa testosterona hace 3 años para crecimiento muscular. En esta persona encontraremos lo siguiente, excepto. Testículos también, doctora. Ya, fácil, ¿no? Alopecia, ¿podemos encontrar? Sí. Ya, sí, todo lo demás puede haber, ¿no? Hemoglobina alta es una, eh, el hematocrito alto es una consideración para retirar la testosterona, oligospermia, pero normalmente cuando se pone testosterona el testículo se hace pequeñito. La principal causa de insuficiencia suprarrenal secundaria en el Perú es, ya, espera, Doctora. insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿dónde es el problema? Central. Central, central. Central, ajá. Y ¿cuál es la principal causa TV. de TB? Tuberculosis. TB cerebral. Puede ser. Sí. Ya, no. Principal causa es cirugía hipofisiaria. Ya, acá les querían confundir, pues, insuficiencia suprarrenal primaria en el Perú sí es tuberculosis, porque es la glándula suprarrenal que se infecta. Pero que la TB se vaya al cerebro, sí puede ser un diagnóstico, quizás lo han visto en el cuadrito ahí, cualquier cosa que infiltre, pero es raro que vaya al cerebro. La principal causa es postcirugía. Si se dan cuenta, todos los diagnósticos apuntaban a insuficiencia suprarrenal primaria. O sea, tenían que leer bien la pregunta. Sí. Ya, ninguna de las anteriores. ¿Ya? ¿Sí se entiende eso? Sí, doctora.
Ya. La principal causa es postcirugía hipofisiaria, ¿no? Varón 34 años, ya acá los ponen en cirugía hipofisiaria, yo le pondría eso. Varón de 34 años que acude a emergencia por trastorno del sensorio, se encuentra en TAC, tumor pituitario de 3 centímetros. ¿Micro o macro prolactinoma? Macro. Pituitario, macro, ¿no? Más de 1 No centímetro. puedo. Lo siguiente en el manejo de este paciente será, está en emergencia, Resonancia. Sodio, Resonancia. pero ya tiene el tumor ya, es grande, por eso se mira en la TAC. Solicitar. sodio y mm, glucosas. Ya, sí, solicitar sodio, ¿no? Porque si tiene un tumor, ¿qué es lo que puede? ¿Por qué está con trastorno del sensorio? Hipo. Por hipopituitarismo, ¿no? Probablemente esté con hiponatremia. Entonces recuerden que esté en emergencia. Solicitar prolactina, eso, el exceso de prolactina no ocasiona trastorno del sensorio. Resonancia ya no, porque ya tiene TAC. Entonces, fondo de ojo para hipertensión endocriniana, no. Tiene que ser un tumor grande para que se esté enclavando el paciente, ¿no? Solicitar FSH, LH, hormona de crecimiento, no nos importa esos ejes. Nos importa ver el eje ACTH, ¿verdad? ¿Sí? Cierto. Ya, tienen que leer bien la pregunta. Emergencia, dice, grande. Ya, menciona lo siguiente. Causa más común de hipogonadismo hipergonadotrófico masculino. ¿Cómo? Klinefelter. Klinefelter, muy bien. El tratamiento médico de elección en hiperprolactinemia, Cabergolina. cabergolina, muy bien. Causa de hipercalcemia severa, Hiperparatiroidismo. no, hay algo más frecuente. ¿Cómo? Cáncer, Cáncer. El hiperparatiroidismo son causas que nos gustan a los endocrinos, pero no son muy frecuentes. Buscamos, ¿no? Pero la causa ahorita más frecuente son los cánceres. Se produce en cantidades equimolares, ¿qué vasopresina? Copeptina. Copetina. Ya, muy bien. Marque la opción incorrecta. El síndrome de ovario poliquístico se encuentra en cantidades normales. Se encuentra en cantidades normales de 17 hidroxiprogesterona. ¿Cuál es el diferencial Falso. de síndrome de ovario poliquístico? O sea, ¿qué debo Insuficiencia descartar? renal congénita. ¿Cómo? Insuficiencia renal congénita. Eh, Hiperplasia renal congénita. hiperplasia adrenal congénita, ¿no? ¿Y qué examen pedimos para hiperplasia suprarrenal congénita? La 17 hidroxi. ¿Y cómo está la 17 hidroxiprogesterona en la hiperplasia suprarrenal congénita? Elevado. Aumentada. Elevada, ¿verdad? Si está elevada, ya se cae mi diagnóstico de ovario poliquístico y es hiperplasia suprarrenal congénita. Pero si está normal, sí apunta a síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Sí se encuentra en cantidades normales esto, porque no es hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Sí se entiende? Sí. Ya, en la enfermedad de Cushing, enfermedad, ¿dónde es el problema? Central. Central. Central, ¿verdad? Se suprime más, en la enfermedad de Cushing, ¿cómo está la ACTH? Bajo. ¿Baja o alta? Es alta. Alta. Alta, ¿verdad? Se suprime más del 50% tras la prueba, más bien no se suprime, más bien se mantiene alta, por eso hago el diagnóstico. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Ya. Entonces acá es la respuesta, ya me falta. Ya, vamos a seguir leyendo. El diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es de descarte. El CIHAT, ¿verdad? El CIADH. Acá más bien hay mucha hormona antidiurética o baja hormonita antidiurética. Baja, inadecuada. No, No, es alta. también le quieren cambiar de nombre porque confunde. Ya, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es el CIHADH, que es lo contrario a la diabetes insípida. Si uno causa hipernatremia, el otro causa hiponatremia. Entonces, si uno tiene deficiencia de hormona antidiurética, este más bien tiene exceso de hormona antidiurética. Ya, pero sí, esa es verdadera porque sí es de descarte. O sea, hay que descartar otras causas de hiponatremia. Creo que una clase les hice el flujo de sodio. Tenemos sodio hipovolémico, euvolémico,
y hipervolémico. En el sodio, en la hiponatremia euvolémica está hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y SIHAT. Pero SIHAT, ADH, o sea, el CIADH o el síndrome de secreción inadecuada antidiurética es de descarte. Cuando ya descarta hipotiroidismo, descartado insuficiencia suprarrenal, ¿sí? No sé si lo han visto en nefro esto. Ya. La tirotoxicosis y el consumo de anfetamina son diagnósticos diferenciales de feocromocitoma. Sí. Verdadero, ¿no? Entonces la B, está bien. La B sería acá. Paciente, porque no suprime, más bien está aumentado. Paciente con macroadenoma hipoficiario productor de GH. ¿De qué estamos hablando? De Acromegalia. acromegalia. Los hallazgos del paciente deberíamos encontrar, excepto, ¿no? Hiperostosis, ostosis Sí. es huesos, ajá. Hipercementosis, ya aprendimos que sí. Prognatismo, hipertensión, hipercalciuria. Aumenta el metabolismo del calcio. Más bien está asociado a hipocalciuria, ¿no? Porque como todos los huesos comienzan a crecer, ¿ya? Entonces, este Sería sería, la E. ajá, la E, muy bien. Ya, mujer de 35 años con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con 3 fármacos. Ahí que estamos pensando, ¿es una hipertensión arterial esencial o secundaria? Secundario. Secundaria, ¿verdad? Acude por menstruaciones irregulares. El primer paso al diagnóstico sería, ya causas de hipertensión secundaria, Diabetes. ya diabetes, yo daría una glucosa, no hay glucosa, otra, Feocromocitoma. feocromocitoma, ¿no? Feocromocitoma puede alterar menstruaciones, No. tanto, ¿no? No altera porque no tiene que ver con, más tiene que ver con catecolaminas, eso. Produce flashing, así, pero menstruación es muy raro. Entonces por ahí nos vamos alejando de feocromocitoma. Pero si ustedes van leyendo las alternativas, dosar ACTH, DEAS, cortisol salivar nocturno, ¿a qué les está apuntando el diagnóstico? A un Cushing, ¿verdad? Sí. No estaban apuntando. Y el Cushing sí causa alteraciones menstruales. El síndrome de ovario poliquístico es diferencial, por eso la B dice relación LH-FSH, pero antes de pedir antes de pensar Cushing, o sea, antes de pensar SOP, tengo que descartar todo, ¿no? Entonces la B se iría. DEAS más va también con SOP, que también es diferencial, no lo pensaría, ¿no? Dosar ACTH estén dentro de nuestro tamizaje de Cushing. Sí. ACTH, No, eso no, está, hace que no No, para ver la ubicación. exacto, ¿no? Entonces también, ya, entonces A, B y C se va. Quedaría entre cortisol salival nocturno y test de dexametasona a dosis altas. ¿Cuál marcaría? primero cortisol. Primero Cortisol. cortisol, ¿no? Porque el test de dexa es a 1 miligramo, no es dosis altas, es dosis bajitas, más bien. ¿Ya? Ese es el test de Nugget. Entonces, respuesta, cortisol salival nocturno. Acá era para que la piensen así. ¿Sí se entendió esto? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Correlación de la columna A y B según corresponda, ¿no? Ya, bueno, acá tienen que saber. Ya, zona fascicular que produce Cortisol, doctor. Cortisol. zona reticular, Andrógenos. pero no hay andrógeno. ¿Qué marcaría? Aldosterona. No, testosterona. Ah, no. Ya, testosterona, Sí. no, produce DEAS. DEAS es el precursor de la testosterona, pero más produce DEAS. Entonces, por ejemplo, una forma de yo saber si es un tumor en la glándula suprarrenal o un tumor en testículo, pido DEAS, porque el DEAS me va a orientar dónde está el tumor. Ahora hay hombres que tienen exceso de andrógenos por tumores, ¿no? Y, por ejemplo, si yo quiero ver si el tumor viene del testículo, de la glándula suprarrenal, pido DEAS, porque la DEAS es específica de glándula suprarrenal. Entonces la B iría acá.
Y en la médula suprarrenal, ¿qué se produce? No era adrenalina y adrenalina. Catecolamientos. La C, ¿no? Acá iría la C. Ya. Y la capa, la teca, ¿qué produce la teca? Testosterona. Testosterona. Ajá. Poquitas cantidades en las mujeres, pero ahí es donde producimos testosterona. ¿Y la renina con qué se relaciona? Ya dije renina, angiotensina, aldosterona. ¿No? Aldosterona. Ya es desde cardio, desde cardio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Sí. Ya. Coloque verdadero o falso según las afirmaciones. La hiperpigmentación es característica en el síndrome de Kalman. Falso. Falso, ¿no? Kalman solo es un eje, solo se va a afectar el eje FSH y LH. Y va a producir hipogonadismo hipogonadotrófico más anosmia. Ya. Se debe iniciar insulina basal al 0.1 a 0.2 unidades por kilo peso. ¿Verdadero? Verdadero, cuando queremos iniciar insulina, creo que se refiere a eso. El tratamiento del síndrome de ovario poliquístico están considerados inositol, metformina, anticonceptivos orales y diuréticos ahorradores de potasio. Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Diuréticos ahorradores de potasio. Espironolactona empeora la Falso. Ya. ¿Qué diurético ahorrador de potasio conoce? espironolactona. Y ese utilizamos para en el ovario poliquístico. No, porque empeora la. ¿Sí o no? No, doctora, no se utiliza espironolactona. ¿Qué diurético podemos utilizar? ¿Esclerodona? No. O dentro del tratamiento de hiperandrogenismo, ¿qué podríamos utilizar en el SOPA? Ya cuando nosotros tratamos acné, podríamos a veces ayudarnos de estos tipos de diuréticos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes cuando se acuerdan, han hecho cardio, algunos de esos diuréticos causaban hipogonadismo o ginecomastia en los hombres. No sé si se acuerdan. Sí, doctora. Entonces también se podría usar porque algunos tienen efectos antiandrogénicos. Entonces podría usar para para el hiperandrogenismo en el síndrome de ovario poliquístico. Ahí. Entonces sí es verdadero. Entonces es verdadero, ¿verdad? En la insuficiencia ovárica primaria esperaría encontrar estrona baja y FSH alta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Ya, verdadero, ¿no? Aunque ahí también sería controversial, ¿ah? Porque normalmente en la falla ovárica lo que baja es el estradiol, no la estrona. Pero bueno, también baja la estrona, pero en menos potencia, porque nosotros tenemos tres tipos de estrógenos. Tenemos estradiol, estrona y estriol. El que más se compromete es o sea, los tres bajan, pero el que más baja es el estriol, ¿no? Pero bueno, yo les puedo dar por verdadera, porque también baja. Ya, pero la FSH alta. Esto sí está bien. Ya, paciente mujer de 35 años con amenorrea desde hace 10 meses. Pueden ser las causas excepto. ¿Por qué una mujer puede haber dejado de menstruar hace 10 meses? ¿No? Primera causa, pensaría en embarazo. Embarazo. Sí, pero Luego son. ya no ha sido ya. Acá sí no, mucho tiempo, ¿no? Para embarazo. Principal. 3 meses, no se embarazo. Ya, falla ovárica prematura puede ser una causa. Verdadero, ¿no? Que se le han acabado sus óvulos, ya no tiene óvulos, una falla ovárica prematura. Síndrome de Rokitansky, ¿puede ser? ¿Qué es el síndrome de Rokitansky, chicos? ¿Menstrua o no menstrua? Porque esta es una menorrea primaria o secundaria.
Amenorrea primaria o secundaria, chicos. ¿Qué es primaria? ¿Qué es amenorrea primaria, chicos? Nivel Que nunca, ovárico. que nunca Que menstruó. que nunca menstruó, ¿verdad? Y amenorrea secundaria es más bien que siempre menstruó y ahora se le va la regla, ¿no? 35 años, hace 10 meses es una amenorrea secundaria. Síndrome de Rokitansky es una agenesia de útero, entonces eso quiere decir que más va con amenorrea primaria que secundaria, no se presenta a los 35, se presenta más o menos a los 15, 16 años, recién va a buscar ayuda, ¿no? Hiperprolactinemia puede ser una causa, verdadero, se eleva la prolactina, va a causar amenorrea, hipopituitarismo también, verdadero. Síndrome de Cushing, verdadero, ¿no? Entonces acá la respuesta sería síndrome de Rokitansky. ¿Sí? ¿Se entiende? Doctora, pero sí dijo que, o sea, había problema en el útero, Ujú. entonces no debería haber menstruado nunca. Claro, nunca va a menstruar, por eso que te dice, marca las causas excepto, ¿no? Ah, sí. Claro, ahí nomás, con la edad, síndrome de Rokitansky nunca menstruó. Hace una amenorrea primaria, y aquí el casito es una amenorrea secundaria, no primaria. Paciente varón de 37 años acude a consultorio por cursar con pérdida de peso, diarreas, fatiga. Hasta ahí que están pensando, fatiga. Hipocortisolismo, ¿verdad? Trae exámenes auxiliares donde se evidencia cortisol AM bajo. Y ahí está. Campimetría con hemianopsia bitemporal, que quiere decir que al costadito no mira, solo mira como un túnel. Y sodio sérico 128, ¿no? ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica, chicos? Un hipopituitarismo. Ya, hipopituitarismo, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O pensar en un Addison? O se podría pensar también en una insuficiencia suprarrenal Pero la secundaria. menopsia, Claro, pero la hemianopsia muy bien, ya habla de un tumor, ¿no? O también podrían pensar, ¿no? Un tumor, un tumor hipoficiario, porque el hipopituitarismo, ¿qué tal es un Shiham? El Shiham no, pero bueno, aquí es varón, ¿no? Pero la hemianopsia más va con tumores, así. Pero la insuficiencia suprarrenal aquí es secundaria, o sea, aquí quiere decir que está a nivel central. Ya, sospecha diagnóstica, bueno, hipopituitarismo más insuficiencia suprarrenal secundaria, diagnóstico completo, ¿no? A descartar una más. Igual la hemianopsia solo es al examen, bueno, es la campimetría, ¿no? Siempre hay que pedir resonancia para descartar el tumor, ¿no? Paciente mujer 35 años con antecedente de un parto por cesárea hace 5 años. Acude por no poder concebir gestación. Trae exámenes auxiliares. Hormona antimuleriana baja. FSH alta, TSH normal, prolactina en 20. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Sospecha diagnóstica, chicos. Insuficiencia ovárica Primaria, secundaria. primaria Primaria, ¿no? por la muleriana. Sí, la antimuleriana es reserva ovárica. ¿Qué quiere decir? Que le dio una menopausia precoz, se podría decir, ¿no? O temprana también. Acá pensaríamos en tumor hipoficiario o Shiham. ¿Podríamos pensar eso? No, su No, TSH normal. Exacto, porque la FSH está alta. O sea, ¿qué quiere decir? Que arriba está funcionando bien. El problema es en el ovario. Ya, marque la respuesta incorrecta. Se utiliza la escala de Ferriman-Galloway para valorar los valores de testosterona. no. Es, Falso. es el hirsutismo, ¿verdad? No los niveles de testosterona. Porque ¿qué tal está alto el DEAS? No la testosterona. También se utiliza el Ferriman-Galloway para hirsutismo, no para niveles de testosterona. Ya, esa es la incorrecta. Ya, vamos a ver si hay otra más incorrecta. En el hipopituitarismo, el primero que se reemplaza es de los corticoides. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Primero Verdadero. TH. La hiperplasia suprarrenal congénita no clásica es diagnóstico diferencial del SOP.
¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Siempre recuerdan, ¿no? El hiperplasia renal congénita. ¿Y con qué examen? La 17 hidroxilas. 17 hidroxiprogesterona, ¿no? El hiperplasia renal congénita no clásica, eso va a estar alto. Ya, en el síndrome de hueso hambriento se puede tener valores bajos de paratormona e hipocalcemia. Verdadero. Verdadero, ¿no? Esa es la clínica. Entonces la falsa es esta. Sí, dudas, preguntas, chicos, ¿de alguna pregunta que sea que alguna duda? Doctora, de la pregunta 16. ¿Cómo? La pregunta 16, de los verdaderos y falsos. ¿Ya? La asociación con la metformina y los diuréticos a de potasio no podrían producir hipercalemia. Claro, podría, sí, pero la metformina no, o sea, no causa en sí hipercalemia, pero no es algo que nos preocupa, ¿no? Porque recuerden que es una mujer que tiene su riñón bien, o sea, si le damos esos diuréticos es porque nosotros queremos el efecto antiandrogénico y no les damos a dosis altas, ¿no? Como el paciente renal, damos dosis bajitas. Los anticonceptivos orales a veces ya tienen combinación de ciproterona, por ejemplo, que tiene efectos antiandrogénicos, entonces por ahí. Ya está, gracias. Otra duda, pregunta, chicos. Va a ir a ver el... Doctora, disculpe, quizá nos pueda compartir ese banquito, por favor. Es que no sabemos quién le pasó y nadie nos ha prestado. Ay, yo me conseguía al doctor Marco. Por favor. Ya, yo te lo reenvío. Gracias, doctora. Vía actual dije ya, bueno, este. Pero está muy parecido al que tú me pasaste también, creo. Sí, hay como una o dos que se repiten. Ajá. Gracias, doctora. Ya, entonces ya saben, yo creo que los temas que tienen que ser es uno es acromegalia, diabetes insípida, central. La nefrogénica es más del nefrólogo. Un poco raro que les preguntemos, pero igual diabetes insípida, síndrome de ovario poliquístico, todo creo. Quizás si es que ya no les alcanza tiempo, pues genitales ambiguos, no es tan difícil, ¿no? Es más lógica ahí, pero hipopituitarismo también. ¿Ya, chicos? Ya, te paso ahí para que les compartas. Gracias, doctora. Ya, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. chicos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.